De quinto año de secundaria, buenas tardes, les saluda Miss Erika. Vamos a trabajar hoy en el curso de religión y el tema que vamos a tocar se titula la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo creer en ella? Hemos escuchado siempre, ¿no? Por allí, no te desanimes, tienes que tener fe. Con fe vas a salir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir que es la fe? Primero, debemos entender que nosotros somos criaturas hechas por Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y nuestra naturaleza depende de Dios. Estamos ligados a Él. Hay una conexión directa entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque dependemos de Él, porque venimos de Él. Dios no solo puso en nosotros un cuerpo físico, sino también puso capacidades, puso voluntad, puso inteligencia, puso sentimientos. Y esas cosas importantes que Dios puso en nosotros nos lleva a creer firmemente en Él, a creer que hay un Dios todopoderoso, a creer que hay un Dios omnisciente, a creer que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos del pecado. A esa creencia llamamos fe, ¿no? A mi confianza, a mi seguridad de que hay un Dios, de que es un Padre eterno, de que aunque no lo podamos ver, sabemos que su presencia está en cada uno de nosotros. Como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. Este crecimiento es parte esencial del andar cristiano, porque la Biblia misma nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo encontramos en un pasaje de la Biblia, en Hebreos, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, creer que hay fe en Él, ¿no? Entonces nos da a entender de que si nosotros no tenemos esa fe, no podemos agradar a Dios. ¿Y quiénes tienen esa fe? Aquellos que creen en Dios, ¿no? Entonces, para nosotros poder agradar a Dios, nuestra vida debe estar llena de fe, llena de confianza, llena de que hay un Dios no presente en la humanidad, de que hay un Dios que creó el universo, de que hay un Dios que creó a la humanidad. Entonces, esa creencia me lleva a mí a tener fe, a tener seguridad en Él. Entonces, como vemos, podemos entender que la fe es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios. Entonces sabemos y entendemos que para agradar a Dios hay que tener fe. Ya, chicos, alimentar nuestra fe. ¿Cómo la vamos a lograr cada día? ¿No? Aprendiendo y conociendo más de Dios, de todas las maravillas, de todas aquellas cosas que Dios siempre se muestra a través, ¿no? De la creación, a través de la naturaleza, ¿no? Yo conozco a Dios por medio de los árboles, conozco a Dios por medio del cielo maravilloso, conozco a Dios por medio del agua, del aire. ¿Por qué? Porque esas son manifestaciones y son cosas que fueron hechas, ¿no? Por Él y ¿para quién? Para cada uno de nosotros. ¿Qué es la fe? La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, ¿no? Creer, confiar y la convicción de lo que no se ve. ¿Tengo fe? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Tenemos fe? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Tú tienes fe si crees en Dios, si confías en Él. No lo puedes ver, pero tu vida puede estar llena de seguridad. ¿Por qué? Por ese amor tan grande que nace en cada uno de nosotros hacia Dios. Entonces podemos concluir que la fe es la seguridad firme, la esperanza segura y el convencimiento total. Entonces hablamos de la fe, seguridad, esperanza y convencimiento. Cuando es convencimiento hablamos de una creencia, ¿no? Convencidos de que confiamos en Él, convencidos de que para Dios no hay nada imposible. Y créele y confía.
Atributos de la fe. Vamos a conocer algunos tributos que tiene la fe y que son importantes, ¿no? Y que alimentan la vida del ser humano. Proviene de Dios. Como lo habíamos dicho, la fe proviene de Dios, de esa relación íntima y directa que tenemos con Él. Luego, proviene por el oír de la palabra. La palabra es la palabra de Dios, ¿no? Hablamos de ella. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a alimentar nuestra fe, porque en esa palabra vamos a encontrar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Lo que Dios promete a cada uno de nosotros. Esas promesas me llevan a creer en Él, como una promesa, ¿no? Que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te abandonaré, ¿no? Esa es una promesa que nos podrán abandonar muchas personas, de repente nuestros seres queridos, ¿no? Pero Dios nunca te va a abandonar, ¿no? Otra forma que puedo alimentar mi fe cuando encuentro en la Biblia, ¿no? Yo te sustentaré, ¿no? Y de repente yo pienso que ahorita en momentos difíciles Dios no me va a abandonar. Yo creo en Él, ¿no? Yo creo en sus milagros, yo creo en sus promesas. Llamamos a eso tener fe. ¿Y dónde la vamos a encontrar? A través de la palabra, ¿ya? Como dice acá en la parte de la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, un atributo de la fe proviene por el oír de la palabra. Vamos a ver otro. Es solo de algunos, de los que creen. Definitivamente, ¿quiénes van a tener fe? Aquellos que le creen a Dios. Aquel que no cree en Dios no va a tener fe, ¿ya? Eso está completamente claro. Siguiente, debe ser personal. Nuestra fe es personal. La fe que yo tengo en Dios no es la misma que la que puedan tener ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una relación diferente con Dios, ¿ya? Debe ser personal. Produce gozo, ¿no? Produce gozo, produce alegría, ¿no? Produce ese estado de ánimo de saber de que Dios te ama en gran manera, ¿no? Y tú le crees y tú confías. De repente por ahí tú estás pasando alguna prueba difícil y por ahí Dios derrama una bendición y tú te sorprendes y te llenas de gozo y te llenas de alegría, que a pesar de las circunstancias difíciles Dios nunca te va a abandonar. Y eso que te da gozo, te da felicidad, ¿ya? A ver, produce paz. ¿Qué es esa paz? Esa paz es esa confianza, ¿no? Como cuando tú estás pasando algún problema difícil y viene por ahí tu mamá o tu papá y te abrazan y te cogen fuerte y te dice tranquilo, hijo, ¿no? Esto ya va a pasar. ¿Y qué te da? Te da esa seguridad, te da esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz la vamos a encontrar únicamente en Dios. Produce esperanza, ¿no? Produce un aliciente, produce una luz en el final de un camino difícil. Por decir un ejemplo, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo esta situación difícil, yo como creyente en Dios, como teniendo fe en Dios y le creo, sé que esto va a pasar, ¿no? Todo el mundo está sufriendo y solo pedirle a Dios que Él pueda tomar el control de toda esta situación. A eso yo le puedo llamar, ¿no? Una esperanza, una fe de esperanza. Yo le creo. Ahorita estamos pasando momentos difíciles, pero al final Dios se va a manifestar. Entonces, ¿qué me produce mi fe? Me produce esperanza, ¿ya? Produce confianza, creerle, confiar, ¿no? ¿Qué es la confianza? Es esa seguridad que tú sientes, que confías plenamente en Él, de que no te va a defraudar, de que el hombre, ¿no? Que confía en el hombre. A veces los hombres, ¿no? Traicionamos, fallamos, pero el único que no te va a fallar es Dios, y por eso tu confianza debe estar puesta en Él. Vamos a ver ahora las cualidades de tener fe. Encontramos aquí 4 cualidades. Dice aquí, la fe debe ir acompañada de tus buenas obras. Tu fe va acompañada de tus buenas obras. ¿Y cuáles son tus buenas obras? ¿No? Son aquellas cosas que tú cumples, ¿no? Delante de Dios y que son gratas delante de Dios. El oír su palabra, ¿no? El ser solidarios, el esforzarte, el ser valiente, ¿no? Tu fe va acompañada de tus obras, de tus buenas obras.
Dice acá, es una persona que vive en la presencia de Dios, ¿no? Que constantemente tiene una relación íntima con Dios, que ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Otra cualidad de tener fe, todo lo que hace, lo hace por Dios, ¿no? Aquí está las personas que todo lo que hacemos, lo hacemos como si fuese para Dios, no para el hombre, sino para Dios. ¿Y qué es hacer para Dios las cosas perfectas, ¿no? En orden, siendo justos, siendo honestos, mostrando una buena actitud delante de Dios. La siguiente dice, acepta la voluntad de Dios. ¿Qué es aceptar la voluntad de Dios? Aceptar la voluntad de Dios es aceptar las respuestas que nos da Dios, ¿no? A veces hasta la misma muerte es aceptar la voluntad de Dios. Por decir un ejemplo, si yo le creo a Dios, si yo confío en Él y tengo fe en Él, y yo tengo un familiar que está muy grave, yo le pido a Dios por esta persona, ¿no? Le pido a Dios que la levante, que la sane. Pero de repente por ahí esta persona muere. ¿Qué actitud debo tomar? ¿Renegar con Dios porque Él me falló? ¿Renegar con Dios porque Él no me escuchó? No. Aquí en este caso es aceptar la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? La voluntad de Dios fue que esta persona muriera, ¿no? Que descansara, que ella estaba sufriendo por una enfermedad. Entonces, aún en los momentos difíciles es aceptar la voluntad de Dios porque Él sabe lo que es bueno para todos nosotros, ¿ya? Y debemos aceptar la voluntad de Dios cual fuese, porque Él tiene propósitos especiales en la vida de cada uno. Entonces aquí vemos las cualidades de tener fe. La fe debe ir acompañada de buenas obras. Es una persona que vive en la presencia de Dios. Todo lo que hace, lo hace por Dios y acepta la voluntad de Dios, ¿ya? Esas son las cualidades de tener fe. Ahora vamos a ver, si quieres aumentar tu fe, ¿qué debemos hacer si queremos aumentar nuestra fe? Pedirle a Dios. Esa es la más importante, ¿no? Creerle, esperar en Él, leer las Sagradas Escrituras, asistir a la iglesia. ¿Cómo nos alimentamos de la palabra? Por medio de la iglesia, ¿no? Asistir a misa y comulgar, manteniendo una comunión con Dios por medio del bautismo, por medio de la Eucaristía, ¿ya? Esto son pautas que debemos de tener para aumentar nuestra fe. Bueno chicos, entonces ese ha sido el tema del día de hoy, la fe. Es un tema corto, espero que hayan entendido, ¿no? Y en este tiempo pues solo nos queda pedirle a Dios, ¿no? Oremos mucho en esta situación difícil, no solo por nuestro país, sino por el mundo entero. Y creer en Dios, confiar en Dios de que esta situación va a pasar. Ya lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Así que a creerle, a confiar y a tener mucha fe en Él, ¿no? Ya recordemos que con fe agradamos a Dios. Sin fe no le agradamos. Bueno chicos, espero que el tema nos haya ayudado, nos sirva también en este tiempo a pedir mucho a Dios. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Van ustedes a desarrollar, a redactar el tema en su cuaderno, ponen su título La Fe y van a resumir allí los puntos que hemos visto, ¿no? De que hemos hablado del concepto, el concepto de la fe, ¿no? Hacen su concepto. Luego aquí tenemos unos conceptos de la fe. Van a mencionar los atributos de la fe, de acuerdo a todo lo que hemos visto, las cualidades y qué debemos hacer para aumentar nuestra fe. Realizan esto en su cuaderno, ¿ya? Y una vez terminado, luego les voy a mandar, les voy a poner las preguntas aquí de la actividad y se las mando por foto, algunas preguntitas que van a ir relacionadas con el tema. Espero que tengan un buen día, cuídense mucho, que Dios los bendiga y a confiar y a tener siempre esa fe, creyendo y estando seguros de que no estamos solos, de que hay un Dios que siempre está a nuestro lado. Que Dios los bendiga y los cuide muchísimo.